Esta mañana vamos a estudiar el juicio más grande y terrible que encontramos descrito dentro de toda la profecía bíblica. Escuche esto, ¿verdad? El juicio más grande y terrible que encontramos descrito en toda la profecía bíblica. Mire, este juicio debe causar terror en todos aquellos que todavía no han hecho de Jesús su única esperanza de salvación. ¿Sabe a qué juicio me estoy refiriendo? Obviamente usted ya lo vio en la pantalla, ¿verdad? Vamos a estudiar el juicio ante el gran trono blanco, o el juicio ante aquel que está sentado en el gran trono blanco. Y si usted vio la cita ahí, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Obviamente, el día de hoy vamos a ver la primera parte, nos quedará una segunda parte para poder concluirla, pero vamos a leer los versículos del 11 al 15. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Yo le voy a pedir que lo busque en su Biblia para poder leerlo, y si no lo encuentra, pues lo vamos a leer juntos en la pantalla. Dice la palabra del Señor. Y vi, ¿el qué dice San Juan? Un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a quienes, dice, a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Y qué pasó con ellos? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y vea el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Qué le parece este juicio? En la historia han habido una serie de juicios controversiales, juicios que duran mucho tiempo, juicios polémicos, pero ningún juicio que haya acontecido antes se va a comparar a este juicio tan terrible que nos narra aquí la Escritura. El juicio que van a comparecer aquellos ante esa persona que está sentada en el gran trono blanco. Y antes de poder ver en detalle los elementos de este juicio que se mencionan ahí en el capítulo 20, yo solo quiero ubicarle a usted en el contexto de las cosas que han acontecido antes. ¿Qué cosas tuvieron que suceder para que llegara este momento ya del juicio ante el gran trono blanco? Bueno, en primer lugar, hermanos, ustedes saben que ha acontecido un periodo de 1000 años llamado ¿cómo? El milenio, ¿verdad? El milenio, si usted ve ahí en el capítulo 20, los versículos anteriores, del versículo 10 hacia atrás, pues es la narración de lo que acontece en el milenio, y eso ya lo vimos, ¿verdad? En este punto de la historia, o en este punto de la profecía, el reino milenial de Cristo sobre la tierra se ha completado. Oiga bien, se ha completado, y ya hemos explicado esto. No significa que Cristo ha dejado de ser rey, porque el Señor es el rey eterno, su reino no tiene fin, ¿verdad? Simplemente ese periodo particular de los 1000 años de su reinado físico, literal, sobre la tierra, se ha completado. El Señor ha completado las promesas que Él tenía pendientes, ¿verdad? Ya vimos para quiénes, ya vimos por qué, ya explicamos toda esa parte. Ahora el reino, ese periodo se ha completado, y esto va a dar paso a lo que en la teología bíblica o en el estudio de las profecías se le llama el estado eterno. Si usted se pregunta, ¿qué es lo que continúa después del milenio? Pues la respuesta es sencilla. Continúa lo que se le conoce como el estado eterno, ¿verdad? O la eternidad futura, de la cual, hermanos, la Biblia no nos da mayor detalle, no nos habla más allá de la eternidad futura. Simplemente lo que nos recuerda la palabra del Señor es que el destino para aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús es estar con Él eternamente. ¿Y cuánto es eso, hermano? A saber, es eterno, es incontable, ¿verdad? Más allá de eso no podemos ver porque el Señor no lo ha revelado, pero sí nos ha revelado
que cuando el milenio termine, cuando el milenio se complete, ese periodo de 1000 años, va a comenzar ese que se conoce como el estado eterno. Pero ¿sabe qué? Para que el estado eterno comience, es necesario que Dios haga algo. Para que ese estado, esa eternidad futura con el Señor, ¿verdad? Esa que no sabemos, no podemos comprender cuánto, no podemos concebir una duración para eso, porque es eterno. Para que esa eternidad comience, esa eternidad futura, entre en marcha, el Señor tiene que hacer algo, ¿sabe? El Señor tiene que apartar de su presencia a todos sus enemigos. Eso lo enseña la Biblia. El Señor tiene que quitar de su presencia, de su camino, a todos sus enemigos. El Señor tiene que darles a sus enemigos su justa retribución. Y ahora quiero que usted preste atención a la palabra retribución, hermanos. A veces nosotros hablamos, o es bien fácil decir, ¿verdad?, el castigo de Dios o el castigo eterno, pero sabe que la forma correcta de decir o de describir ese juicio de Dios, ¿verdad?, para con los incrédulos, es a través de la palabra retribución. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer? Dios tiene que retribuirle a sus enemigos lo que se merecen. ¿Y sabe qué es lo que se merecen los enemigos del Señor? ¿Qué se merecen, hermanos? Se merecen la condenación eterna. Cuando usted habla de castigo, por ejemplo, usted que es padre de familia, usted sabe que los castigos tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito de un castigo? Es que exista una enmienda, es decir, es corregir algo, ¿verdad? ¿Por qué castiga usted a sus hijos? Porque le caen mal, ¿verdad? No, usted los castiga porque quiere corregir algo. Usted quiere que una actitud sea cambiada, usted quiere que algo pase en ese niño o esa niña, y usted le tiene que castigar esperando un cambio, ¿verdad? Esperando que eso traiga una enmienda dentro de él. Pues esa es la idea de castigo. Ahora, con la palabra retribución, hermanos, ahí no hay idea de enmienda. La palabra retribución quiere decir que Dios tiene que darle a sus enemigos lo que se merece. ¿Y sabe qué es lo que se merecen los enemigos del Señor? Se merecen la condenación eterna, la condenación eterna. Vea versículo 10 del capítulo 20. Veamos en primer lugar qué ha pasado con estos enemigos de Dios, con Satanás. ¿Qué ha pasado con Satanás ahí? El Señor ya lo dijo en el versículo 10. Lea conmigo. Dice, esto es al final del milenio, ¿verdad? Ha terminado el milenio. ¿Qué pasa ahí? Y el diablo que los engañaba fue lanzado ¿a dónde? En el lago de fuego y azufre. Y mire quiénes estaban ahí. ¿Dónde estaban quiénes? La bestia y el falso profeta. Les pregunto, ¿cuándo fueron lanzados la bestia y el falso profeta al lago de fuego? ¿Recuerda usted cuándo? Fue durante la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Antes de comenzar el milenio, el Señor ha lanzado ya a la bestia y al falso profeta. Pero ahora que el milenio se completa, ¿verdad?, que Satanás ya se rebeló en esa rebelión final, y ya vimos que se llevó a varios de los ciudadanos ahí que no habían creído en el Señor, y el Señor los castiga, el Señor los hace que desciende fuego sobre ellos y acabe con ellos. Ahora Dios va a continuar con la retribución para Satanás, y dice que lo va a enviar a un lugar llamado el lago de fuego y azufre, y que en ese lugar 1000 años antes ya estaban dos personajes que también trabajaron de la mano con Satanás, que son la bestia y el falso profeta. Y ahora vea la última parte del versículo. ¿Qué les va a pasar a ellos, o qué están sufriendo ellos ahí? Dice ahí, y serán ¿qué? Atormentados. ¿Cuánto tiempo? Día y de noche. ¿Por 1000 años más? No, ¿por cuánto dice? Por los siglos de los siglos. La idea que la gente tiene ahora del castigo eterno, ¿verdad?, es que van a estar en el infierno bailando conga con el diablo, ¿verdad? ¿Ya viste usted? Hasta los chistes, ¿verdad?, y las comedias hacen que llega a bailar porque ahí es una fiesta. Hermano, yo no veo aquí que Satanás esté alegre haciendo una fiesta, bailando conga, ¿verdad?, o bailando cualquier otro tipo de canción ahí en el infierno. Dice la palabra del Señor que estos que son lanzados al lago de fuego y azufre son lanzados para hacer, ¿qué dice la última parte? Para ser atormentados. ¿Y atormentados cuánto tiempo? Día y de noche. ¿Por cuánto? Por los siglos de los siglos.
por los siglos de los siglos. El Señor va a castigar, va a dar la retribución que Satanás se merece. ¿Sabe que el Señor, dice la palabra de Dios, que Él ha preparado ese lugar específicamente para quién? Para Satanás y sus ángeles. Para Satanás y sus ángeles. Note algo más que vemos aquí en este versículo. Mire, note que ya han pasado 1000 años y ya se encontraban todavía en ese lugar esos dos personajes, la bestia y el falso profeta, ¿sabe? Ya tenían 1000 años de estar disfrutando en ese lugar. No, 1000 años de qué dice, de estar siendo atormentados de día y de noche. ¿Por qué es importante que nosotros notemos eso, hermano? Que han pasado 1000 años y que esos dos personajes que fueron los que estrenaron el lago de fuego y azufre, todavía están ahí y están conscientes y están recibiendo esa justa retribución. ¿Por qué es importante? ¿Sabe por qué? Quizás usted ha escuchado esto. Existe una falsa doctrina llamada el aniquilacionismo o la teoría de la aniquilación del alma. ¿Ya ha escuchado usted eso? Si usted habla, por ejemplo, con esas sectas, pues estos grupos, como los testigos de Jehová, si alguno de ustedes tiene trasfondo testigo de Jehová, sabrá esto, o los grupos como los adventistas, dicen que no existe tal cosa como la eternidad del alma. ¿Sabe en qué se basan ellos? Ellos dicen que no es posible que un Dios de amor, que un Dios bondadoso, sea capaz de castigar eternamente al ser humano. Ese es el enunciado, ¿verdad? O el postulado que ellos manejan. Dicen, no podemos concebir que un Dios que ame tanto, que un Dios con amor perfecto, que un Dios bondadoso, misericordioso, grande en misericordia y todas las características que nos convienen a nosotros de Dios, ¿verdad? Que un Dios de ese tipo sea capaz de mandar eternamente a un sufrimiento a los seres humanos. Entonces ellos dicen, el castigo de Dios para los incrédulos va a ser que van a dejar de existir. Es decir, no hay eternidad en el hombre. Dios va a acabar con el alma del ser humano. Simplemente la segunda muerte para ellos va a ser que Dios los deja sin existencia. Es lo que se le conoce como aniquilación del alma. Deja de ser. Simplemente dejan de ser. Ese va a ser el castigo para todos los incrédulos. Eso es lo que ellos dicen. Pero este pasaje, hermanos, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, refuta por completo esa teoría o esa falsa doctrina. ¿Sabe por qué? Porque entonces se hubiera encontrado Satanás con esos dos compañeros allí en el lago de fuego y azufre. No, ¿verdad? Ya el Señor los hubiera aniquilado. Acabó con su alma, con su existencia, no estuvieran ahí. Pero aquí vemos que han transcurrido 1000 años y quienes están todavía guardados en ese lugar. La bestia y el falso profeta. Y hermanos, también está la historia, no la parábola, sino la historia de Lázaro. Recuerda del rico. ¿De qué estaba pensando el rico? Estaba pensando en que iban a llegar sus hermanos a sufrir a ese lugar. El rico estaba ahí, hermanos. Estaba sufriendo, estaba consciente, estaba en agonía, estaba en ese castigo eterno, esperando, hermanos. Los que han muerto sin Cristo están esperando ser lanzados ya al lago de fuego, que eso es lo que va a ocurrir aquí. Mientras tanto, están en el Hades, en ese lugar de tormento, que no es, oiga bien, no es el purgatorio, porque nadie está ahí pagando algo para poder salir. No, están en una sala de espera, esperando que llegue este juicio. Este juicio donde no es que Dios va a decir, vaya, vamos a pesar lo bueno y lo malo y vamos a decidir con las evidencias si merece o no merece. No, hermano, este juicio de entrada es un juicio de condenación. Todo el que se presente ante el gran trono blanco va a ser esperando condenación, es decir, ya saben que están condenados, simplemente están esperando que Dios les presente toda la evidencia para que se den cuenta que sí, ¿verdad? Es demás, no podemos hacer nada, el destino de ellos ya está marcado. Entonces, usted debe de saber eso, ¿verdad? No hay tal cosa como esa falsa enseñanza de la aniquilación del alma. No es, hermanos, que Dios lo va a dejar 5000 años, ¿verdad? Y después, pobrecito, va a decir Dios, mejor le voy a quitar la existencia para que ya deje de sufrir. No, hermanos, la Biblia no enseña eso. La Biblia habla de una gloria eterna, pero la Biblia también habla de un castigo eterno, habla de un lugar de eterna perdición, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vemos aquí en la Biblia. ¿Sabe cuál es el problema con estas sectas, ¿verdad? Con los testigos de Jehová, con los adventistas,
que ellos no conciben eso, no conciben cómo Dios puede ser amoroso y cómo Dios puede aplicar esta clase de castigo. ¿Sabe qué es lo que pasa con ellos? Ellos dejan de lado, o ellos no conciben que Dios pueda amar y ser justo a la vez. Pero hermanos, Dios ha demostrado eso en la Biblia, ¿sabe? El amor de Dios nunca deja de lado su justicia. Apréndase esto, hermano. El amor de Dios nunca deja de lado su justicia. Son dos caras, ¿verdad? Completamente iguales del Señor. No es que uno pese más que el otro, no. Dios es amor, amén. Pero Dios es justo, hermano, amén. Dios es amoroso, sí, ¿verdad? Dios es misericordioso, sí. Pero Dios también es justo. Y ninguna de estas cosas va a pasar una por encima de la otra. Hay una perfecta armonía en Dios en cuanto a esto. Si no, hermanos, vea por ejemplo, al Señor Jesús sufriendo y muriendo en la cruz. ¿Qué es eso, hermano? Es la muestra de estos dos atributos de Dios, de estas dos características de Dios. Jesús muriendo y sufriendo en la cruz es la muestra del amor más grande que alguien puede expresar hacia otro. Pero también, hermanos, es la muestra de la justicia perfecta de Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que Dios de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ¿qué hizo Dios? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la palabra de Dios dice también que Jehová cargó en él, ¿el qué? El pecado de todos nosotros. ¿Estaba Dios mostrando amor en la cruz? ¿Sí? Amor hacia los creyentes, ¿verdad? Amor hacia él, hacia los que él iba a redimir. Pero también el Señor estaba mostrando justicia. Justicia al dejar que Jesús sufriera todo eso. Justicia al permitir que el Señor Jesús en algún momento se sintiera abandonado y se sintiera completamente solo. Justicia al Señor Jesús recibir en su cuerpo el castigo de nuestra paz, dice la Escritura. ¿Puede Dios ser amoroso y ser justo a la vez, hermanos? Sí. Acuérdese de la cruz. La cruz es la evidencia del amor y de la justicia de Dios. El amor de Dios hacia los pecadores como usted y como yo, y la justicia de Dios que tuvo que pagar un inocente para que nosotros los culpables quedáramos absueltos delante de él. Entonces, hermanos, no hay contradicción en eso, ¿verdad? No hay contradicción en la justicia y el amor de Dios. Ambas cosas están ahí. Y si usted alguna vez está debatiendo con alguien, recuérdele el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es muestra de amor perfecto, sí, pero también es muestra de justicia perfecta. Porque lo que usted y yo teníamos que sufrir, lo padeció Él por nosotros. Dios no podía dejar de lado su justicia. Entonces, descartamos cualquier idea, ¿verdad? Cualquier falsa enseñanza del aniquilacionismo, ¿verdad? El alma sí es eterna, hay un destino eterno, ¿verdad? Para los creyentes, y también hay un destino eterno para los incrédulos. Muy bien, Satanás, la bestia y el falso profeta, que son enemigos del Señor, ya recibieron su justa retribución ahí, ¿verdad? Apocalipsis 19:20, Apocalipsis 20:10, podemos ver eso ahí. Ahora usted quizás se pregunte, hermano, ¿y qué va a pasar con los ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión? Y usted lo puede buscar en su casa, en 2 de Pedro 2:4. Dice que estos ángeles están encerrados en prisiones de oscuridad, aguardando el juicio. Va a haber un juicio para los ángeles caídos. ¿Cuándo va a ocurrir el juicio con los ángeles caídos? Pues obviamente va a ocurrir ahí también, hermanos. Después de que Satanás sea enviado al lago de fuego y azufre, también esos ángeles que siguieron a Satanás, esos enemigos de Dios, esos demonios, van a ser lanzados, algunos van a ser sacados de esa prisión donde están y van a ser lanzados al lago de fuego. Dios está dando la justa retribución hacia sus enemigos, hacia Satanás, hacia la bestia, hacia el falso profeta, hacia los ángeles que siguieron a Satanás. Ahora falta un enemigo más. ¿Quiénes son los últimos enemigos de Dios que deben recibir su justa retribución? Los marcianos, hermano, ¿verdad? Los extraterrestres, ¿verdad? Los venusinos, no, hermanos. ¿Sabe quiénes son los enemigos de Dios o los últimos enemigos de Dios
que deben recibir su justa recompensa son todos los seres humanos de todas las épocas que pisotearon la sangre de Cristo, que se burlaron, que menospreciaron el Evangelio, que se rehusaron voluntariamente a creer en Jesús. Esto incluye a los que murieron en el Antiguo Testamento sin creer en el Cordero de Dios que habría de venir a futuro, y incluye a los que murieron después de la cruz, los que murieron sin creer que aquel vino y murió por sus pecados. Todos los seres humanos de todas las épocas son los enemigos de Dios, con los cuales Dios debe tratar antes de establecer o antes de llegar al estado eterno. Dios tiene que tratar. Ya trató con Satanás, con los ángeles, con ese personaje de la bestia, del falso profeta, pero ahora Dios tiene que tratar con el resto de la humanidad que está aguardando este juicio. Dios tiene que tratar con ellos, ya sea que murieron sin ley, murieron durante la ley, murieron durante la gracia, durante cualquier dispensación, pero que murieron sin creer en la persona y obra de Jesucristo, tanto a futuro como viendo hacia el pasado. Dios tiene que juzgarlos. Esos son los enemigos de Dios que están pendientes del juicio, hermanos. Y ahora yo quiero hacerle una pregunta un poco más directa. ¿Quién será el enemigo de Dios que deberá comparecer en el juicio ante el que está sentado en el gran trono blanco? ¿Quién será el enemigo de Dios que va a comparecer ahí? Pues le tengo una mala noticia. Si usted no ha puesto su confianza en la persona y obra de Jesucristo, usted va a ser uno de los enemigos que va a estar parado delante del que está sentado en el gran trono blanco. Usted va a ser uno de los enemigos a los que Dios tiene que juzgar, a los que Dios tiene que darle lo que usted se merece. Hermano, pero yo me merezco cosas buenas porque yo soy buena persona, yo voy a la iglesia, yo ayudo al prójimo, yo esto, yo y lo otro. La base del juicio ahí no es eso, hermanos. Es lo que usted hizo con la persona y obra de Jesucristo. Amigo, o aquellos que están con nosotros aquí esta mañana o nos están viendo a través de la transmisión en línea, si usted no ha hecho de Jesús su único Salvador, usted es uno de los enemigos a los que Dios tiene que juzgar. Y usted me dice, pero eso no es cierto, dígame dónde dice la Biblia que soy enemigo de Dios. Busque Romanos capítulo 5. Versículos del 8 al 10. Hay más pasajes, sí, pero me voy a referir solo a este. Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 10. Usted dígale a una persona común y corriente, usted es enemigo de Dios, y le va a decir, mentira. Mire, si yo, más buena gente que yo no hay, si aquí en la colonia todos son malías, yo soy la mejor persona de este lugar, y mire, y yo le doy al pobre, mire, y yo participo, mire, y yo esto, mire, y yo soy religioso, ¿verdad? Porque usamos la religión para tratar de justificarnos y decir que somos buenas personas. La gente no acepta esta condición, pero la Biblia dice que la condición del hombre sin Cristo es una condición de enemistad. Dice Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 10. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, no por nuestras buenas obras, no por lo que nosotros somos. Versículo 10, y ahí donde está la frase. ¿Cuál es la condición de todo ser humano por naturaleza? Dice ahí, porque si siendo, ¿qué dice? ¿Qué éramos, hermanos? ¿Enemigos de quién? De Dios. Todo ser humano que nace en esta tierra, nace en esa condición. Nace siendo, ¿qué? Enemigo de Dios. Ay, hermano, pero el niño, ¿verdad? Ay, la niña no creo que sea enemiga de Dios. Hermano, la condición de todo ser humano, en su naturaleza pecaminosa, es enemistad contra Dios. Dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, ese es el método que Dios utilizó, mucho más estando reconciliados seremos salvos. ¿Por qué? Por su vida. ¿Cuál es la condición de todo ser humano? Enemigo de Dios. Si usted está aquí esta mañana, si usted me está sintonizando por medio de la transmisión,
Si Jesús no es su única esperanza de salvación, si Jesús no es verdaderamente su único Salvador, fuera de cualquier otra cosa, la condición suya delante de Dios es enemigo. No importa que usted diga, pero yo oro y Dios me escucha, ¿verdad? Pero yo le pido a Dios en el nombre de fulano o de fulana y Dios me responde. Su condición delante de la Biblia, delante de lo que Dios dice, es que es un enemigo. ¿Sabe que nosotros los creyentes fuimos reconciliados con Dios? ¿Por qué fuimos reconciliados? Porque éramos enemigos, hermanos. Estábamos enemistados con Dios, íbamos en contra de todos los santos estándares de Dios, los altos estándares de Dios, éramos enemigos de Dios. Esa es la condición de todo ser humano. Ahora, este juicio ante el gran trono blanco o ante esa persona que está sentada en el gran trono blanco será entonces exclusivamente para todos los incrédulos de todas las épocas que ya están condenados. Cuando una persona muere físicamente y no ha resuelto esa relación con Dios, no se ha reconciliado con Dios por medio de la persona de Jesucristo, por medio de la fe en el sacrificio de Cristo, esa persona muere siendo un enemigo de Dios. Y usted puede hacer 1001 cultos, 1001 vigilias, usted puede pagar indulgencias, ¿verdad? Si es que en algún lugar todavía las aceptan, puede hacer 1001 cosas, pero esa condición no va a cambiar. Porque la única manera de cambiar esa condición es mientras usted está vivo, mientras usted escucha la palabra de Dios, escucha el Evangelio y lo cree y reconoce que usted es un pecador que está separado de Dios y reconoce que solo Cristo puede presentarlo justo delante de su Padre. Este juicio va a ser para todos los incrédulos de todas las épocas que ya están condenados. No es, hermanos, que van a llegar a ser evaluados para ver si se condenan. Todo aquel que se presente delante del que está sentado en el gran trono blanco, cualquiera que se pare ahí, es porque ya está condenado. Y lo que Dios va a hacer es utilizar, dice que va a abrir los libros. Uno de los libros va a ser el libro de la vida, muy bien, solamente para demostrarle que su nombre nunca estuvo escrito ahí. Pero dice que va a abrir más libros, los libros de las obras, donde Dios va a demostrar que cada pensamiento, que cada acción, que cada intención del corazón no era lo suficientemente bueno para satisfacer el estándar santo de Dios. El hombre más moral que haya existido sobre la tierra, pero que no ha creído en Jesús, que murió sin creer en Jesús, esa moralidad y esa apariencia de piedad que tenga no le va a servir de nada en ese juicio, porque si está parado ahí, ya está condenado. No hay esperanza para aquel que se pare delante del que está sentado en el gran trono blanco. No hay esperanza, hermano. Por eso le dije que este es el juicio más terrible que una persona puede experimentar. Quizás usted aquí en la tierra ha pasado por juicios donde lo han acusado, quizás, no sé, alguno de ustedes habrá sufrido alguna pena, ¿verdad? De pagar dinero o estar algún tiempo guardado ahí en la cárcel, pero esos juicios de aquí no son nada a lo terrible que va a ser este juicio. Porque quien se va a sentar ahí, hermanos, es ni más ni menos que el mismo Señor Jesucristo, que va a juzgar las intenciones del corazón, va a juzgar cada acción, cada cosa del transcurso de la vida de la persona y le va a decir: tú no creíste en mi hijo, estás condenado, pero ahora te voy a demostrar que todas tus acciones, tus buenas obras, todo lo que hiciste no servía de nada, porque cualquier cosa que usted haga fuera de Jesucristo es como un trapo de inmundicia delante del Señor. Usted puede dar hasta su vida por una buena causa, pero si usted no tiene a Cristo, si usted no ha puesto su fe en la persona y obra de Cristo, el hecho de que usted dé su vida por una buena causa no significa nada delante de Dios, porque Dios solamente va a aceptar a aquellos que han sido salvados y redimidos por la sangre de su Hijo. Quien se pare en este juicio, hermanos, debería estar temblando. El terror más grande que una persona pueda sentir va a ser cuando se pare delante de Cristo y no va a poder ni siquiera hablar, y va a ver la grandeza y va a ver lo terrible que es Dios, hermanos, porque Dios es terrible en cuanto a su santidad, hermanos.
El ser humano no puede pararse delante de Dios por sí mismo y quedar vivo. Este juicio es un juicio terrible. Vea versículo 11. Solo para que veamos unas cuantas cosas del ambiente que hay en este juicio. Dice ahí versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y mire que la grandeza de Dios como es, ¿verdad? Va a haber una transformación ahí, dice, delante del cual huyeron el cielo y la tierra y ningún lugar se encontró para ellos. Lo primero que San Juan va a ver en esta visión, ¿sabe? No es las multitudes paradas delante del trono, no es lo que está alrededor del trono. Lo que le capta la atención a Juan en esta visión, en primer lugar, es el trono, y por encima del trono es la persona que está sentada en el trono. Eso es lo que está captando toda la atención de Juan. No son las multitudes, no es el cielo y la tierra que huyen delante de la presencia del Señor, no es nada de eso. Lo que a Juan le está capturando toda su atención y que no puede ver nada más es el trono y el que está sentado en el trono. ¿Por qué es importante eso, hermano? Porque nosotros leemos, ¿verdad? Y vi al que estaba sentado en el trono, y vi el trono y el que estaba sentado en el trono, y lo pasamos y nos da igual, ¿verdad? Como que, bueno, el que está sentado en el trono, ¿no, hermano? Todos los seres humanos a los que Dios les concedió ver su trono, cayeron postrados delante de él. Le pongo un ejemplo, en el caso de Isaías, y si quiere lo busca súper rápido. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías. Vea por qué Juan está impactado por el trono y está impactado por quien está sentado en el trono, porque nadie puede pararse delante del trono de Dios y ser distraído por otra cosa, ¿verdad? Usted pasa una mosca a la par suya, ¿verdad? Y deja de prestar atención al culto, ¿verdad? El niño hace algo, ¿verdad? Y ya perdió toda su concentración, hermano. Si está delante del trono de Dios, nada puede quitar su atención de él, porque es tan grande, esa presencia es tan incomparable que ningún ser humano puede ni siquiera pensar en ver algo más que no sea el que está sentado en el trono. Dice capítulo 6, versículos del 1 al 5. Bueno, si quiere, vamos a ver. Sí, vaya, dice versículo 2. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con los 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó del humo. Y vea lo que dice Isaías, versículo 5. Entonces dije, ante esa visión del trono de Dios, ¿qué dice él? ¡Ay de mí, que soy muerto! ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué dijo Isaías? Me voy a morir. La grandeza de este personaje que está ahí es tan grande, y yo soy tan pequeño y tan inmundo, tan miserable, que lo que me espera es la muerte. Y usted sabe que Dios no permite que Isaías muera. Pero en el caso de Ezequiel también, recuerda, y usted lo puede buscar en su casa, no lo vamos a ver aquí hoy, en Ezequiel capítulo 1, versículos del 26 al 28, dice que cuando Ezequiel vio la gloria de Jehová y vio el trono y vio todo eso, ¿sabe qué es lo único que pudo hacer Ezequiel? Cayó postrado. O sea, se fue hacia adelante, hermanos, con la cara al suelo. Y no levantaba su cara del suelo al ver la santidad, al ver la gloria y al ver la presencia de quien estaba delante de él. ¿Qué es lo que impactó a Juan al ver ahí? El trono. Pero más que el trono, lo que impactó a Juan es la persona que está sentada en el trono. Ahora, hermanos, apliquemos esto a nosotros los creyentes, ¿verdad? Muchas veces se nos olvida que Dios es el juez que se sienta sobre el trono. Y por eso a veces nosotros nos llenamos de orgullo delante del Señor, nos llenamos de prepotencia, de arrogancia,
somos desagradecidos, somos desobedientes, somos irrespetuosos con la presencia del Señor. Se nos olvida, hermanos, que si no fuese por la bendita sangre de Cristo, ninguno de nosotros tuviera entrada a la presencia del Señor. Dios es tan santo, hermanos. Nosotros no comprendemos la santidad de Dios. ¿Sabe que estaba escuchando la historia de R.C. Sproul o R.C. Sproul, un famoso teólogo reformado que murió hace varios años? ¿Sabe que Sproul le daba clases a John MacArthur? Cuando hablaba Sproul con John MacArthur, MacArthur se quedaba callado ante las explicaciones de R.C. Sproul, porque Dios le permitió a ese hombre comprender muchas cosas de la palabra del Señor. Pues en cierta ocasión Sproul estaba contando cómo fue que él se hizo cristiano, es decir, cómo fue que Dios lo buscó a él y cómo fue que Dios lo hizo reconocer a él que él era un pecador y que necesitaba de Cristo. Sabe que él se metió a estudiar filosofía en una universidad y en la parte de la filosofía había una sección que tenía que ver con la parte religiosa y empezaron a ver la filosofía de San Agustín y de otros grandes famosos, los que se conocen como padres de la iglesia. Y Sproul comenzó a estudiar sobre la santidad de Dios. De hecho, escribió un libro relacionado a eso. Llegó a un punto él que se sintió tan miserable y empezó a sentir una desesperación al reconocer cómo era Dios y cómo era él, y al ver esa gran diferencia del Dios santo y ver la condición del ser humano pecador, que no tuvo de otra que reconocer que si quería acercarse a Dios tenía que hacerlo a través de la persona de Cristo. La santidad de Dios impactó la vida de ese hombre a tal punto que él llegó a creer en el Señor. Y uno de los temas que más le gustaba hablar a él era la santidad de Dios. Ahora, nosotros leemos esto del trono de Dios, leemos que Él está sentado, leemos la grandeza, leemos lo que ha pasado a los demás, pero hermanos, a veces esa no es la realidad nuestra. A veces oramos, ¿verdad? Y ni siquiera nos queremos poner de rodillas, y me incluyo yo con usted ahí, ¿verdad? Y no es, hermanos, que la acción en sí, ¿verdad? Pero hermanos, el hecho de humillar este cuerpo y de, a pesar de que esté cansado, se ponga de rodillas, no es eso demostrarle, o por lo menos demostrarnos a nosotros mismos que Dios es más grande que nosotros. A veces nos acercamos a Dios y decimos, ¿qué pasó, Señor? ¿Qué onda, Señor? ¿Cómo está? Yo no sé si alguno de ustedes ora así, ¿verdad? ¿Qué pasó, Colocho? Hace poco estábamos en una clase con mi sobrino y la maestra estaba diciendo, y ahora vamos a cantarle a Diosito, ¿verdad? Y Diosito, y Diosito, y Diosito, y todos los niños después diciendo, es que Diosito es bueno, es que Diosito, hermano. La Biblia no me habla de un Diosito, la Biblia me habla de un Dios delante del cual yo no puedo estar de pie, si no es por la sangre de Cristo. Cambiemos esa percepción que tenemos nosotros de Dios. Es cierto, en Cristo hemos sido aceptos. Es cierto, en Cristo tenemos acceso, ¿verdad?, ante la presencia del Señor. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él nos presenta limpios delante de su Padre. Es cierto, hermanos, pero Dios no ha dejado de ser santo. Y quien se acerque a Dios tiene que acercarse en santidad. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el Señor? Sed santos, porque yo soy santo. Lo que impactó a Juan fue el que está sentado en el trono. Lo que impactó a Isaías fue el que está sentado en el trono. Lo que impactó a Ezequiel fue el que estaba sentado en el trono. ¿De qué más nos habla el trono de Dios? ¿De qué más nos habla ese gran trono blanco? El hecho de que Él vea un gran trono habla de majestad, habla de autoridad, de poder, de reverencia, habla de temor que debe ser manifestado hacia el que está sentado en el trono. ¿Sabe? Los incrédulos van a comparecer ante la persona más grande y temible que existe en toda la eternidad. ¿Quién será el que estará sentado en el trono? Pues será Dios mismo a través de la persona de Cristo. Si quiere no lo busque, solo veámoslo aquí. En San Juan 5, 22 y 23 se nos dice que Dios Padre ha dado todo juicio o toda autoridad para juzgar al Hijo, y quien va a juzgar va a ser el Hijo. Entonces, quien va a estar ahí sentado es Cristo. Dice San Juan 5, 22 y 23, porque el Padre
¿a qué? A nadie juzga, sino todo juicio dio ¿a quién? Al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¿A quién le ha dado todo juicio el Padre? A Cristo. ¿Quién va a estar sentado en el trono ahí? Cristo, hermanos. Dios mismo en la persona de Jesucristo. Él va a estar sentado ahí. Y ahora voy terminando con esto. Imagínense este escenario. Imagínense por un momento qué pasará cuando se pare delante de ese gran trono blanco Poncio Pilato. Pobre de Pilato, hermanos. Miserable de Pilato, que va a recordar que cuando él vivía, cuando él tenía el poder de juzgar, ¿verdad? Va a recordar que él tenía un pequeño trono. Va a recordar que se sentó una vez sobre su pequeño e insignificante trono y que fue capaz de juzgar al Salvador del mundo, al Dios eterno. Se va a recordar que un día menospreció a aquel Jesús de Nazaret. Va a recordar que no fue capaz de oponerse a la multitud para defender al Santo de los Santos. Pobre Pilato, hermanos. Pobre Pilato va a recordar que él juzgó a Jesús, que él emitió un juicio sobre Jesús y ahora está parado delante del más grande ser que existe en todo el universo. Pero hermanos, usted dice pobre de Pilato, ¿verdad? Ay, pobre Pilato, ¿cómo le va a ir? Pero también pobre de aquel o de aquella que se pare delante del gran trono blanco sin haber creído en la persona de Jesucristo. Pobre de usted que muera sin haberse reconciliado con Dios por medio de la fe en la persona de Jesucristo. Si Pilato fue miserable, usted lo va a hacer más también. Pobre de usted que está esta mañana escuchando este mensaje y le da igual, ¿verdad? Pobre de usted que ha sido un joven o una jovencita que por la tradición familiar ha venido a la iglesia, pero que de verdad nunca en su corazón ha definido que solamente Jesús puede salvarle. Si usted muere en esa condición, el juicio más terrible le va a esperar. Miserable de aquel que se pare delante del trono. No va a esperar misericordia delante de Dios. No va a esperar bondad de parte de Dios, porque Dios le ha dado a usted tantos años escuchando el Evangelio, tantos años exponiéndolo a la Biblia, tantos años que sus papás le han estado insistiendo, hijo, vamos, hijo, participa, hija, hace esto. Y a usted le ha dado igual, pues cuando se pare delante del trono, lo que le va a esperar a usted es la más horrenda expectación de juicio. Dios es amor, hermano, pero Dios es justo. Y Dios le va a dar al ser humano lo que el ser humano se merece. Y lo acepte usted o no lo acepte, todos nosotros merecemos la condenación eterna, a no ser que Jesucristo intervenga en nosotros y nos permita creer en Él. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Perdónanos porque no comprendemos la magnitud de tu santidad, la magnitud de tu poder. No comprendemos la posición tuya y la posición nuestra, Señor. Pero gracias por Jesucristo. Gracias porque a través de Cristo alcanzamos misericordia. Gracias porque a través de Cristo tú escuchas nuestras oraciones, a veces oraciones egoístas y malintencionadas, pero por medio del Espíritu Santo, Señor, tú las transformas y las realizas de acuerdo a tu voluntad. Perdónanos, Señor, porque nuestras vidas, nuestro comportamiento, nuestro accionar a veces no es coherente con la santidad del Dios que menciona la Biblia. Ayúdanos, Señor, a reconocer que si no fuera por Jesús, no pudiéramos estar de pie delante de ti. Si no fuera por Jesús, no pudiéramos ni siquiera acercarnos en la más pequeña oración delante de ti. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que vino a esta tierra y mostró su gran amor y vino a sufrir la justicia tuya para que el castigo de nuestra paz fuera sobre Él. Y que por Él, no por mis buenas obras, no por lo que yo soy, no por mi potencial, sino que por Cristo puedo tener acceso a ti, Señor, a ese Dios santo, a ese Dios todopoderoso que nos describe la Biblia.